de segundo grado, siempre solamente va a ser por el método de factorización o completando el trinomio cuadrado perfecto. Fórmula general nunca lo vamos a utilizar. Y entonces me voy a ir a explicar lo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Hagan de cuenta que tengo una ecuación donde esa ecuación es un 5x cuadrada más un 15x menos 2 igual con 0. Bueno, siempre que ustedes vayan a resolver una ecuación de segundo grado, siempre hay que asegurarnos que el término cuadrático tenga un coeficiente que sea la unidad. Eso debe de ser siempre. Por lo tanto, en el caso específico que estoy viendo en esta ecuación, lo que voy a hacer primeramente es simplificar la ecuación. ¿Y simplificar la ecuación qué es? 7. Dime 7. Dime 7. No. 47. Dime 42. Es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Ok, entonces vamos a dividir entre el mismo número. Ahora aquí lo importante es que necesito identificar que si voy a simplificar la ecuación, tengo que dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. O sea, ¿puedo dividir entre 5 y eso es simplificar la ecuación? Sí, eso es simplificar la ecuación. Pero también puedo dividir entre 15 y eso también es simplificar la ecuación, porque estoy dividiendo miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Pero también puedo dividir entre 2 y eso también es simplificar la ecuación. Entonces lo importante es saber cuál es mi objetivo de simplificar la ecuación. Eso lo van a ver a lo largo de todos los cursos de mate, que siempre va a haber un objetivo. Entonces simplificar la ecuación obedece a que el objetivo es que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Ese va a ser el objetivo. Por lo tanto, la simplificación va a obedecer a dividir todo entre 5. Si yo divido todo entre 5, entonces lo que voy a obtener es un x cuadrada más, obviamente si yo divido, tengo un 3x menos 2 quintos. Entonces, eso que acabo de hacer es precisamente simplificar la ecuación. Obviamente en el miembro derecho, si yo reparto 0 pesos entre 5 personas, pues a cada persona le va a tocar de a 0 pesos porque pues estoy repartiendo algo entre 5, ¿no? Y le toca de a nada, lo cual es posible. Ahora bien, acuérdense que lo que voy a hacer, mi objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Completar el trinomio cuadrado perfecto no es un concepto, es un objetivo. Es lograr que esté completo. Ahora bien, para entender eso de completar, hay que tener en cuenta que si yo tengo un a más b multiplicado por un a más b, lo que va a ocurrir cuando yo hago la propiedad distributiva es que el primer sumando multiplica a los dos elementos de la suma, por lo tanto por leyes de los exponentes me da a cuadrada, me da a b, y si yo hago lo mismo que el siguiente sumando aplicando propiedad distributiva, me va a quedar un más ba y me va a quedar más b cuadrada. Eso quiere decir que cuando yo sumo términos semejantes, resulta que estos que tengo aquí, el segundo y el tercer término, si ustedes se dan cuenta son términos semejantes porque por propiedad conmutativa la multiplicación de a por b es lo mismo que la multiplicación de b por a. Por lo tanto, al ser términos semejantes aplico ley de la suma y esto me queda que es un más 2 veces ab más b cuadrada. Entonces, lo que tiene que quedarles claro es que este primer término es este x cuadrada. Luego voy a tener un segundo término que es, déjenle cambiar de color, que es este 2ab. Este es un 2ab. Pero lo que yo no tengo y lo que me hace falta precisamente es el b cuadrada. Este es el que me hace falta. Como ese me hace falta, entonces debo de tener el objetivo de completar con este número que me hace falta. Eso es lo importante que entiendan, que completar es agregar un término que precisamente va a ser el término independiente. Y ese término independiente obedece a dos circunstancias. La primera circunstancia es que debe de ser una división entre 2 por este 2 que tengo acá y también debe de estar elevado al cuadrado. Eso va a ocurrir siempre. Ahora bien, vamos a ver las otras dos posibilidades de completar el trinomio cuadrado perfecto porque hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que yo tenga un binomio, pero el binomio sea en una resta.
Obviamente eso está obedeciendo a que por definición de potencia está multiplicado 2 veces y que también aquí lo debo de escribir. O sea, el a más b elevado al cuadrado me da el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso lo vieron en la secundaria en productos notables. Aquí no se aborda mucho lo de productos notables porque pues no es tan necesario si sabes aplicar bien la propiedad distributiva. Aquí te queda una cuadrada menos AB. Si aplicas la propiedad distributiva con los otros, pues te queda un menos BA más B cuadrada por leyes de los signos. Y entonces, sumando términos semejantes, como lo había explicado anteriormente, resulta que estos dos son términos semejantes por ley de la suma, porque los dos son negativos, me va a dar una resta, y eso implica que si tú tienes un binomio en resta elevado al cuadrado, el resultado te va a dar el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Cuando tú vas a completar el trinomio cuadrado perfecto, este término cuadrático, ese es el que tú ya tienes, va a ser el primero. El siguiente va a ser precisamente el término lineal, que es este que está por acá. Y el que te falta, y con ese vas a completar, es este que va aquí, ese debes de estar seguro que es el número que te completa el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, debes de calcular el b cuadrada. ¿Cómo se va a calcular? Pues no importa que sea en suma o no importa que sea en resta, siempre va a ser dividido entre 2 porque aquí hay una multiplicación entre 2 y va a ser elevado al cuadrado porque aquí estás elevando al cuadrado. Esa es la razón por la cual siempre el completar el trinomio cuadrado perfecto es dividir entre 2 porque va a partir de este, y también va a ser elevar al cuadrado porque tú necesitas un término que esté al cuadrado. Y por lo cual, entonces, el completar el trinomio cuadrado perfecto siempre va a ser que vas a tomar este número 3, este coeficiente del término lineal, y ese coeficiente lo vas a dividir entre 2 y lo vas a elevar al cuadrado. Sabemos que 3 entre 2 es 3 medios. Recuerden que las expresiones decimales no se utilizan, y por lo tanto, por propiedades de los exponentes, el 3 al cuadrado utilizando definición de potencia es 9, y el 2 al cuadrado utilizando definición de potencia, esto me dará un 4. Aquí está involucrado el concepto de propiedad de los exponentes y también obviamente definición de potencia. Conceptos que no escribo porque completar el trinomio cuadrado perfecto conlleva todos esos conceptos. Por lo tanto, tu objetivo es, tienes la x cuadrada más un 3x y vas a completar el trinomio cuadrado perfecto con un 9 cuartos. Recuerden que ese es el objetivo, o sea, completar el trinomio cuadrado perfecto. Ya, se acabó. Ese fue el objetivo. Pero ahora bien, tú necesitas aplicar los conceptos. Y el concepto primeramente es el de operación inversa. ¿Por qué operación inversa? Pues porque resulta que ahí hay un número que ahorita no te interesa tanto. Y el número que no te interesa tanto precisamente es este menos 2 quintos. Por lo tanto, cuando tú aplicas la operación inversa, te va a quedar que el número va a sumar. Y además tienes que aplicar otro concepto que se denomina propiedad de la igualdad. Y acuérdense que propiedad de igualdad es realizar la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, si tú agregaste 9 cuartos usando propiedad de la igualdad, también tienes que agregar 9 cuartos en el miembro derecho. Eso es muy importante porque en algún momento van a tener aquí por un 10, por ejemplo. Y entonces deben de entender que no solamente es completar el trinomio, sino ver la operación que es un 10 por 9 cuartos, y en ese caso lo que estarían agregando sería 90 cuartos. ¿Cuándo van a utilizar mucho eso? Va a ser muy utilizado en geometría analítica, en cálculo diferencial y el cálculo integral. Por eso deben de entender que lo importante es el concepto de propiedad de la igualdad, y que solamente el objetivo de completar el trinomio es con un coeficiente lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado para completar el trinomio. Pero ya que se logró el objetivo, hay que guardar la ecuación. Por eso la operación inversa y la propiedad de la igualdad. Son dos cosas completamente diferentes. Que les quede bien claro en su conceptualización a nivel lingüístico, que no es lo mismo el objetivo que los conceptos. Dime. Tengo una duda. ¿Por qué se puso el 2 quintos? Porque en tu ecuación tú tenías un 5x cuadrada más 15x menos 2. Pero resulta que lo primero que haces es simplificar la ecuación.
Debido a simplificar la ecuación, aquí te surge un menos 2/5, que lo escribimos aquí abajo. Pero acuérdate que tú tienes que completar, por lo tanto este 2/5 no te sirve para completar, porque ese no es un número exacto de acuerdo a lo que es tu binomio al cuadrado. Como ese número no nos interesa, por eso hago operación inversa y en lugar de una resta aquí estoy escribiendo una suma. Eso fue por la operación inversa. Y ya posteriormente, por propiedad de la igualdad, agregué 9/4, sumé 9/4 porque tú completaste el trinomio con 9/4. La operación que haces en el miembro izquierdo también la debes de hacer en el miembro derecho. ¿Sale bien? Ah, ok. Sí, gracias. Va que va. Ahora bien, ya que hicimos eso, ahora sí vamos a factorizar. Acuérdense que ya les había dicho, cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado, siempre es factorizando. Pero si no se puede, completas el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí completé el trinomio para poder factorizar. O sea, el método principal es el de factorización. Y como auxiliar, tú completas el trinomio cuadrado perfecto. No propiamente es un método, es un auxiliar. Entonces, cuando tú vas a factorizar, recuérdame qué es factorizar. 3. 3, 20, dime 3. 16. Dime 3. Factorizar es expresar en factores. Ok, entonces voy a expresar en factores. Y como voy a expresar en factores, entonces necesito acordarme cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto. Y aquí se ve súper rápido. Fíjense bien, Este es el trinomio. ¿Cómo llego del trinomio para acá? Pues lo primero que debo de hacer es calcular la raíz cuadrada del primero y del tercero. Y si se dan cuenta, la raíz cuadrada del primero es A y la raíz cuadrada del tercero es B. Y lo único que hago es agregar el signo de en medio. Y ese signo de en medio del término lineal es el de la operación del binomio. Lo mismo ocurre en el otro. Si aquí obtienen raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del tercero, eso les va a dar el primer término del binomio y el segundo término del binomio. Y lo único que van a hacer es considerar el signo del término lineal para escribirlo como operación del binomio. Por lo tanto, siempre que vayan a factorizar un trinomio cuadrado perfecto, hay que obtener la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Eso quiere decir que va a haber un binomio al cuadrado cuyo primer término es la raíz cuadrada del término cuadrático. Eso implica que aquí voy a escribir una X. Y el segundo término va a ser la raíz cuadrada del término independiente. Sabemos que por propiedades de los exponentes hay que obtener raíz cuadrada del numerador y raíz cuadrada del denominador. Eso me lleva a que aquí voy a escribir un 3/2. Y por último, debemos de considerar que el signo del término lineal, el signo del término lineal es el que va a servir como operación en el binomio que va a estar al cuadrado. Así siempre se factorizan los trinomios cuadrados perfectos. ¿Por qué sé que debo de utilizar ese método de factorización? Pues porque yo ya estoy seguro que este es un trinomio cuadrado perfecto. Por eso ahora sí utilizo ese método de factorización, que hasta ahorita no se los había enseñado, porque no estaba seguro que fueran trinomios cuadrados perfectos. Entonces, se factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Cuando ustedes lleguen a geometría analítica, se van a dar cuenta que factorizar el trinomio cuadrado perfecto lo van a tener que hacer a veces hasta 8 veces, porque va a haber diferentes situaciones donde yo tengo que hacer la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Por eso es importante que se lo aprendan, porque lo van a aplicar un montón de veces en un solo ejercicio en geometría analítica. Y la fórmula general jamás la van a aplicar en las demás matemáticas, jamás. ¿Por qué? Porque no están resolviendo ecuaciones. Lo que están haciendo es interpretar. Posteriormente, en geometría analítica les van a enseñar a interpretar qué quiere decir el exponente, qué quiere decir el signo, qué quiere decir la letra, qué quiere decir el número. Ahorita solamente estamos aprendiendo herramientas, pero viene la interpretación. Y eso es geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Que ahí ya va a ser un paso adicional a todo lo que yo les he explicado. Acuérdense que con esto que les estoy diciendo ya prácticamente ya acabamos el curso. O sea, ya no hay más conceptos. Este no es un concepto, es un objetivo. ¿Para qué? Para factorizar. ¿Cómo se factoriza? Se los acabo de enseñar. Dime. ¿De dónde salió el 3/2, perdón? De la raíz cuadrada. Es raíz cuadrada del primero, que es X. Acuérdense que es una operación inversa. Raíz cuadrada del tercero es propiedad de los exponentes. Calcula la raíz cuadrada del 9, que te da 3. Y calcula la raíz cuadrada del 4, que es 2. De ahí se obtuvo el 3/2. ¿Sale bien? Ok, bueno. Ahora bien, ya que hice la factorización del trinomio cuadrado perfecto, lo que sigue es, obviamente,
ver qué ocurre en el miembro derecho. Y si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho, ¿qué debo de hacer? 7. 7, dime 7. Una suma de números racionales. Ok, voy a hacer la suma de números racionales porque ahí se ve, ¿no? O sea, no es necesario que yo se los explique. Hay una suma de números racionales. Y como hay una suma de números racionales, sabemos que en la suma de los números racionales, lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de ese es un 20. Por lo tanto, aplicando lo que yo ya sé, mínimo común múltiplo entre el denominador me da 4, multiplicado por el numerador es un 8. Y de manera similar, escribo la operación que es una suma. Y entonces este mínimo común múltiplo entre este denominador me da 5 por el de arriba. Por el denominador, obtengo un 45. Y de ahí ya tengo el procedimiento para poder hacer la suma de números racionales. Pero eso es algo que yo veo, o sea, no es necesario que me lo aprenda de memoria, ¿no? Con mis ojos de la cara yo veo que hay una suma de números racionales y ya sé cómo hacerlo. Ahora bien, como estoy resolviendo una ecuación de segundo grado, lo que yo debo de hacer es calcular el valor de la incógnita. Por lo tanto, precisamente el concepto es calcular el valor de la variable x. Sabemos que no se llama 18. despejar. Dime 18. Profe, ¿dónde queda el 3x? Porque ya no lo escribimos. Ok, acuérdense que no son objetos, ¿eh? No son objetos que pueda decir ¿dónde quedó ese objeto? Porque desapareció. No. Acuérdense que son operaciones y factorizaciones. Y ahí viene la conceptualización importante, ¿no? Va de nuevo. Si yo multiplico un binomio por otro binomio, por la propiedad distributiva, fíjense cómo quedan 4 términos. Y eso no es magia. Simplemente es una multiplicación. Ah, pero aquí había 4 y también quedan 4. Pues sí, pero esos 4 no es lo mismo que se llama factor, que se llama factor, a estos que se llaman sumandos. Pero si tú te das cuenta, como estos son términos semejantes, 2 términos, se hace la ley de la suma y obtienes un solo término. No es que 2 te produzcan 1, no lo veas como objeto, simplemente es la operación. En otras palabras, como son 2 binomios idénticos, tú debes de escribir un solo binomio al cuadrado. Eso se llama definición de potencia. Y si tú te das cuenta, un binomio 2 al cuadrado te da por resultado el trinomio, por eso son 3, que se llama trinomio cuadrado perfecto. Eso fue un producto. Acuérdate que dijimos que la factorización es expresar en factores. Por lo tanto, esta suma tú la factorizas como un producto. ¿Por qué es un producto? Porque el exponente te dice que estás multiplicando 2 veces por sí misma la base. Por eso es una factorización. Y si tú entiendes la factorización, un trinomio te da por resultado un binomio. Jamás es dónde quedó. Simplemente estás expresando, en lugar de expresar una suma, expresas una multiplicación. En otras palabras, es tú la misma persona, solamente que algunas veces ríes y otras veces estás triste. Es lo mismo. Una vez te expresas en sonrisas, en alegría, otras veces te expresas como tristeza, otras veces te expresas como enojo, pero eres la misma. Por eso, este trinomio es lo mismo que un binomio al cuadrado, solamente que aquí son sumas y aquí son multiplicaciones, pero es lo mismo. En otras palabras, ¿dónde quedó? Pues aquí está. Porque ahí está. Porque un trinomio es lo mismo que un binomio al cuadrado. Solamente que el binomio al cuadrado tienes que multiplicar por sí mismo para que te den 4 términos. Y luego al hacer operaciones te quedan 3 términos. Pero es lo mismo. O sea, estos 3 de aquí es lo mismo que este binomio al cuadrado. Lo que hay que entender es cómo se factoriza. O sea, ¿cómo le haces? Es como si me explicaras, ¿no? ¿Cómo le hago para estar triste y luego enojada? ¿Cómo estás triste enojada? Bueno, pues hay una razón, ¿no? Igual acá. La razón por la cual un trinomio se exprese como un binomio, pues es porque la multiplicación de 2 veces la misma base aplicando propiedad distributiva te da 4 términos y usando ley de la suma te quedan 3 términos. Un binomio en multiplicación por sí mismo es lo mismo que una suma de 3 términos. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Profe, yo tengo otra duda. Dime.
Pero es que el 3x, ¿por qué no se le hizo nada? O sea, no se le multiplicó con otro término. ¿Para qué? Si estás factorizando. O sea, lo que le decía a tu compañera, ¿no? Es que no le tienes que hacer nada, porque debes de factorizar. Ahí te va. Si tú multiplicas x menos 5, bueno, más 5 al cuadrado, tú lo que debes de hacer es multiplicar x más 5 por x más 5. Y si tú multiplicas, te va a dar x por x cuadrada más 5x más otro 5x más 25. Y si haces ley de la suma, te queda x cuadrada más 10x más 25. Ahora yo te pregunto, y tú dime la razón. ¿Esto que está aquí es lo mismo que esto? Sí, ¿Por qué? porque o sea, está factorizado. Es un solo término expresado dos veces, pero en el otro es al cuadrado porque es el mismo dos veces. Exacto. Ahora tú dime, ¿este de aquí arriba es el mismo que este de aquí abajo? Sí, ¿Por qué? porque son las operaciones sacadas de los dos términos. Ok, y ahora tú dime, ¿este de aquí arriba es el mismo de este de aquí abajo? Sí, ¿Por qué? porque solo se juntaron términos semejantes. Se sumaron, no se juntaron, se sumaron. Entonces ahora, vuelvo a repetir, ¿este de arriba es lo mismo de abajo? Sí, Sí, pero ahora la pregunta es, si tú en lugar de irte en esa dirección, en ese sentido, ¿cómo le hago para regresarme? Ah, pues para regresarme, lo único que tú tienes que hacer es obtenerle raíz cuadrada al primero para que te dé este término. Obténle también únicamente raíz cuadrada al tercero para obtener este término. Y el término de en medio, con lo único que es importante es con su signo. Lo único que me interesa es el signo. ¿Por qué no me interesa lo demás? Pues porque ya sé que de aquí salió la x y de aquí salió el 5. Y si te das cuenta, aquí tienes la x y aquí tienes el 5. O sea, este de en medio en realidad no importa tanto. ¿Por qué no importa? Porque ahora voy de regreso. De ida sí importa, pero de regreso no. ¿Cómo se llama de ida? De ida recibe el nombre de producto notable, pero de regreso recibe el nombre de factorización. ¿El de arriba es igual que el de abajo? Sí. ¿Por qué? Por producto notable. ¿El de abajo es igual que el de arriba? Sí. ¿Por qué? Por factorización. ¿Cómo haces el producto notable? Es definición de potencia, propiedad distributiva y suma de términos semejantes. ¿Cómo te vas del de abajo de este trinomio al de arriba? Pues solamente es una raíz, otra raíz y el signo. ¿Sale bien? Por eso no le haces nada. ok. ¿Por qué no le haces nada? Porque no lo necesitas. Esa es la razón. Es como cuando tú vas a barrer, ¿no? O sea, ¿qué necesitas hacer para barrer? Ah, pues hay varios conceptos, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿qué necesitas hacer para ensuciar? Pues también es de regreso, ¿no? Pero son dos pasos diferentes, si lo quieres ver así, ¿no? Son dos series de pasos diferentes. ¿Sale bien? Bueno, ¿por qué les cuesta tanto trabajo esto? Pues porque en la secundaria no se los enseñaron bien, ¿no? Es normal, es normal. Por eso, por favor, pregunten todas las situaciones que quieran y obviamente les tengo que estar diciendo cuál es la conceptualización que tienen que estar cambiando. ¿Cuál es la conceptualización que deben de cambiar? No son objetos, simplemente son conceptos y esos conceptos me llevan a un procedimiento. Un procedimiento es una serie de pasos donde se aplican diferentes conceptos. Muchos conceptos en un paso o pocos conceptos en un paso, como ustedes quieran. Pero sí deben de captar que, vuelvo a repetir, el trinomio es lo mismo que un binomio. El trinomio es lo mismo que un binomio. Solamente que para multiplicar es producto notable y para regresarte se llama factorización. Y debes de hacer dos conceptualizaciones diferentes. Tienes que aplicar dos conceptos completamente diferentes. Solamente hay que aprenderse cuáles son los conceptos. Y antes de aprenderse cuáles son los conceptos es apréndete todos los conceptos, que ya vimos que son varios, ¿no? Bueno, si tienen cualquier duda, luego avísenme, para que les vaya 12. aclarando. Dime 12. ¿Ya no va a escribir la suma de números racionales? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ajá. Pues ya pero lo así como hiciste, ¿no? instrucción. Ya lo hiciste. Ah, ya entendí, sí. Es factorizar el trinomio cuadrado perfecto y el concepto aplicado es la suma de números racionales. Muy bien, ¿qué número de lista me dijiste?
12. Ok, va que va. Sí, eso sí había que escribirlo porque es un concepto diferente, ¿no? Muy bien. Ok, cualquier cosa díganmela, por favor. Y acuérdense de decirme primero su número de lista para que si la duda no era duda, sino más bien era una corrección, pues adelante, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular el valor de x? Este es el objetivo, calcular el valor de x, y déjenlo. Lo muevo porque ya es importante que empiecen a aprender qué es el concepto y qué es el objetivo, o sea, a qué debo de llegar y cómo lo logro. Entonces, el objetivo es calcular el valor de x, pero para calcular el valor de x vas a utilizar un concepto que se denomina operación inversa. Ahora díganme, de esto que tengo aquí, ¿cuál es la operación principal? 16. Dime 16. Dime 16. La potenciación. La potencia, esa es la operación principal, porque si se dan cuenta, la potencia está aplicado a todo el binomio. Por lo tanto, como esa es la operación principal, es la primera operación inversa. Eso quiere decir que la primera operación inversa que se debe de ver es precisamente la raíz. Pero ¿la raíz de quién? Pues la raíz de todo lo que está en el miembro derecho. Eso quiere decir que lo primero que debo escribir es la raíz de 53 entre 20. Porque obviamente, 4. Tú ya dime 4. Profe, ¿no también se escribe el mínimo como múltiplo en el procedimiento de arriba? Es que la suma de números racionales implica el mínimo común múltiplo. Eso ya es parte del concepto. Calculas mínimo común múltiplo para luego el mínimo común múltiplo dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador. Eso ya viene dentro de ese concepto robusto. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, bueno, entonces, la operación inversa implica que voy a obtener una raíz de todo esto. Ahí está la raíz. Pero obviamente, en el miembro derecho estoy viendo que hay una ley de la suma. Y esa ley de la suma provino porque yo sé que hay jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice que primero hay que hacer la suma. O sea, no puedo hacer la división. Lo primero que hago es la suma. Y ya que hice la suma, entonces me doy cuenta que esta raíz yo la debo de aplicar utilizando la propiedad de los exponentes. Eso quiere decir entonces que la raíz la voy a obtener del miembro izquierdo, la voy a obtener del numerador y también la voy a obtener del denominador. Eso es lo que yo estoy aplicando con la raíz. Ahora bien, debido a que es una raíz, sabemos que debemos de escribir un más menos, por la única y sencilla razón que si yo multiplico el menos 3 por el menos 3 con signo negativo, o yo multiplico el más 3 por más 3 con signo positivo, en las dos me va a dar por resultado un 9 positivo. Eso quiere decir que una raíz cuadrada se puede calcular con la multiplicación ya sea de números negativos o la multiplicación de números positivos. Por eso puedo escribir el más menos. Ahora bien, ya que hice la operación inversa con el cuadrado, resulta que la siguiente operación es una suma. Por lo tanto, sabemos que la operación inversa a la suma es la resta. Por eso aquí voy a escribir un menos 3 medios. ¿Cuál es la razón que yo escriba primero este número y luego este número? Pues porque yo primero aprendí a manejar números racionales y posteriormente aprendí a manejar números irracionales. Por eso primero van los racionales y luego van los irracionales. Recuerden que los racionales son los que se expresan a través de una razón y una razón es una división. Y los irracionales son los que no tienen raíz cuadrada exacta. Por eso primero van los números racionales que se simbolizan con una Q y los números irracionales que se simbolizan con una I. Recuerden que los imaginarios son con la I manuscrita, ¿no? Pero ahí viene muchas conceptualizaciones. Obviamente, como ya hice las operaciones inversas, lo único que me queda decir es que ya estoy calculando el valor de la X. Ya sé cuánto vale X, que es menos 3 medios más menos la raíz cuadrada de 53 sobre la raíz cuadrada de 20. Pero obviamente, ese todavía no es el resultado. ¿Por qué no es el resultado? Pues porque hace falta aplicar más conceptos. Primer concepto, dime, 20 y no sé qué. En los conceptos le faltó agregar ley de la resta. ¿Ley de la resta? ¿Por qué ley de la resta? Si no hice nunca ley de la resta. Aquí hice una ley de la suma, porque los dos tienen el mismo número. Pero aquí solamente hice operación inversa. Había una suma y la operación inversa es una resta. Pero no es una ley. La ley, acuérdate que es si tienes dos números con diferente signo, restas los números y dejas el signo del número mayor. ¿Sale bien? Profe. Dime. ¿Por qué colocamos el más menos? Porque ya te había dicho que si tú multiplicas dos números negativos,
o dos números positivos te llevan al mismo resultado. Por eso, la definición de radicación es calcular que un número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz te dé por resultado el radicando. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Es que utilices el más 3 o utilices el menos 3. Por eso hay dos valores, por la definición de radicación. ¿Sale bien? Gracias. Ok. Y de hecho, para que quede más claro, pues aquí también le agregamos definición de radicación para que se acuerden de eso que les había mencionado dentro de los conceptos de este paso, ¿no? Ahora bien, yo sé que puedo racionalizar el radicando. ¿Qué es racionalizar el radicando? 3. Dime 3. 6. Es factorizar el radicando para que algún factor tenga raíz exacta y aplicando propiedades de los exponentes se obtenga la raíz exacta del número y se deje la raíz no exacta del otro número. Exacto, eso es racionalizar el radicando. Eso quiere decir que si ustedes piensan en el 53, pues ahí no se puede, porque ese es un número primo. Entonces raíz de 53, olvídenlo, ese no se va a poder. Pero sin embargo, si yo pienso en el 20 lo pueden factorizar como un 4 por 5. Por lo tanto, la raíz de 20 la pueden pensar como la raíz de 4 por la raíz de 5. Y eso implica que si ustedes racionalizan el radicando, les va a quedar como resultado un 2 por la raíz de 5. Eso es racionalizar el radicando. La raíz de 53, esa no se le puede hacer nada, porque no se puede factorizar el 53 porque es un número primo. Pero ahora bien, resulta que otro concepto que debo de aplicar también se denomina racionalizar el denominador. ¿Qué es racionalizar el denominador? 26. ¿Dijiste 26? Sí, que el denominador no tenga raíces. Ok, el denominador no debe tener raíces. Y si se dan cuenta, ahí me doy cuenta con mis ojitos de la cara que en el denominador hay raíces. Ahora bien, para que no haya raíces en el denominador, lo que voy a hacer es multiplicar por la unidad. Y esa unidad se va a crear multiplicando numerador y denominador por el mismo número. Y ese número precisamente es esa raíz. Cuando ustedes vean otra manera de racionalizar el radicando, que ya lo vimos al inicio del curso, es buscar que se complete la unidad. Ahorita como los dos están a la 1/2, pues 1/2 más 1/2 me da 1 y por eso no hay tanto problema por ahí. Simplemente racionalizar el el denominador, es multiplicar por esta misma raíz en el numerador y en el denominador. Y ahora sí, voy a tener que el valor de la x es un menos 3 medios más menos la raíz cuadrada de lo que estoy escribiendo ahí, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues lo que ahí yo veo. Y con mis ojos de la cara me doy cuenta que aquí abajo, bueno, primeramente, ¿no? Me doy cuenta que hay jerarquía de operaciones. ¿Qué quiere decir jerarquía de operaciones? Que primero debo de hacer estas para posteriormente hacerla con esta. Y entonces, esa jerarquía de operaciones me lleva a multiplicar números racionales. Y ya sabemos que para multiplicar números racionales necesito multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y eso implica entonces que voy a tener una definición de potencia. Y la definición de potencia va a ser porque voy a multiplicar 2 veces por sí mismo a ese número. Y por lo tanto, la definición de potencia me lleva a raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Pero si se dan cuenta, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas. Y sabemos que la operación inversa me lleva al número inicial. Por lo tanto, esta definición de potencia con operación inversa me lleva a que ese resultado debe de ser 5. Vuelvo a repetir, raíz cuadrada de 5 multiplicada por sí mismo 2 veces, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, se deja el número original que es el 5. Y por lo tanto, ese 5 se va a multiplicar por este 2. Y si ustedes multiplican ese 5 por ese 2, resulta que en el denominador me va a quedar un 10. Pero eso es, vuelvo a repetir, por los conceptos mencionados. Ahora bien, en el numerador, como tengo la misma raíz cuadrada y diferentes bases, lo que voy a aplicar ahí es algo que se denomina propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes me está indicando que como es la misma raíz, se va a dejar la misma raíz de la multiplicación del 53 por el 5. Pero esa multiplicación la puedo hacer. O sea, 5 por 3 me da 15. Llevo una, 5 por 5, 25 y una 26. Y tengo 265.
Sé que ese 265 no tiene raíz cuadrada exacta porque ni el 53 ni el 5 tienen raíz cuadrada exacta, o sea, no tendría sentido pensar en racionalizar el radicando porque ninguno de estos dos números tiene raíz cuadrada exacta. Y debido a eso, lo único que hago es reescribir el menos 3 medios más menos, y ya de ahí tengo un número más manejable que se puede conceptualizar mejor que los dos que están allá arriba. Y entonces, por lo que yo estoy observando, acuérdense que todo es lo que observo, todo es lo que yo vaya viendo. De lo que yo observo con mis ojitos de la cara, aquí ¿qué puedo hacer? 43. Dime 43. Simplificar la fracción. No. 26. Dime 26. 46. Dime 26. ¿Se podría racionalizar al exponente? No. 47. Dime 47. Una 47. propiedad de la igualdad. No. ¿Alguien más? 46. Porque con sus ojitos de la cara están viendo que aquí hay una más menos, y este se llama número racional y este se llama número racional. Oiga, maestro, pero tiene una raíz. Sí, pero es un número racional porque está numerador y denominador. Entonces, debido a eso que estoy observando, o sea, no necesito que nadie me lo diga porque yo lo puedo observar. Entonces me doy cuenta que lo que debo de hacer es una suma de números racionales. Y si hago una suma de números racionales, saben ustedes que está involucrada de manera directa el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo sabemos que es 10, por lo tanto, este 10 entre este 2 me da un 5, multiplicado por el menos 3 me da un resultado que es menos 15. Y luego viene un más menos, y resulta que debo de dividir el 10 entre el 10, que me da 1, y multiplicarlo por la de arriba. Y si lo multiplico por el de arriba, resulta que aquí tengo una raíz de 265. Y entonces, como se menciona y lo han visto muchas veces, el valor de la x1 es menos 15 más la raíz de 265 entre 10. Y el valor de x2 es menos 15 menos la raíz de 265 dividido entre 10. Y si 47. Dime 47. Ahí no faltaría escribir el concepto de satisfacer la ecuación. No, porque aquí no la estoy satisfaciendo, aquí la estoy calculando. Cuando factorizo y que esté igualado a 0, sí se satisface la ecuación, pero aquí ya estoy calculando el valor de la x. ¿Cuál es el valor de la x? Pues tiene dos valores, uno es el positivo y otro es el que tiene signo negativo. ¿Sí? Satisfacer la ecuación, eso es cuando es puramente factorización, que ya lo hemos visto en algunas ocasiones. ¿Sale bien? Sí, pero eso se hace porque están los dos signos, ¿no? Ajá. Uno es positivo y el otro es negativo. Exacto, porque tienes un x menos 3 multiplicado por un x más 5 igual 0. Y ahí sí satisface la ecuación. x1 es 3 y x2 es menos 5. Pero si te das cuenta aquí tú calculaste mentalmente que esta x era 3. Pero aquí no es un cálculo mental. Aquí ya sabes cuáles son las operaciones. Esa es la diferencia entre satisfacer la ecuación y calcular cuáles son los valores. ¿Sale bien? Que de hecho, si te das cuenta, no escribí aquí ningún concepto, porque pues ya nada más sabes que uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? Lo que agrego es que uno es un valor y el otro es el otro valor. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Bueno, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Es resolver una ecuación de segundo grado utilizando completar el trinomio cuadrado perfecto para posteriormente factorizar. Y eso es lo que vamos a estar haciendo con todas las ecuaciones de segundo grado para que en algún momento ustedes puedan hacer esta integral, la integral de 5x cuadrada menos 15x más 2 dividido entre un x menos 3 por diferencial x. Y si se dan cuenta, aquí no se puede aplicar fórmula general porque no es una ecuación, es una integral. Y una integral les van a enseñar que eso es un proceso inverso, que ya se los había mencionado. La integral es un proceso inverso. ¿Para qué hago el proceso inverso? Para llegar a la función original. Y la función original se le llama primitiva, que eso lo irán aprendiendo después, ¿no? Entonces aquí no voy a llegar a un resultado de cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Aquí voy a llegar a una función.
Por eso la fórmula general no me sirve absolutamente de nada, porque aquí no estoy calculando valores de la incógnita, estoy calculando la función primitiva. Y ya saben que una función es una definición basada en operaciones. Por lo tanto, no me sirve de nada la fórmula general. Esa es la razón por la cual olvídense de la fórmula general, ya jamás la vuelvan a utilizar, ni siquiera para comprobar, y apréndanse todos los conceptos que estuvimos viendo ahorita, que si se dieron cuenta son un montón. Pero todos ellos ya se lo saben, esa es la ventaja. Como ya se lo saben, pues ya no hay pleito, ¿no? Bueno, si ya me entendieron, vamos a hacer el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 vamos a escribir un 4x cuadrada menos 5x menos 7. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Más 7 igual con 0. Ok, ¿qué es lo primero que hago? 16. Dime 16. Se divide en la ecuación. Ok, pero ¿cuál es el concepto? 4. ¿Qué me dijiste? Aparte del 16 me dijo 10 y algo, pero yo no alcancé a escuchar. 10 y qué me dijiste? Antes del 4 alguien me dijo 10 y Yo algo. escucho 10. A ver, 10, dime 10. Dime 10. Seis. Dime 10. Simplificar la ecuación. Ok, hay que simplificar la ecuación. Acuérdense que hay que decir el concepto, ¿no? No lo que voy a hacer. O sea, el concepto es uno, lo que voy a hacer es otra cosa, pero hay que aprenderse los conceptos. Entonces, lo primero que hago es simplificar la ecuación. Simplificar la ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es mecanizar, o sea que ya sepan de manera inmediata qué hay que hacer, ¿no? Entonces, si simplifico la ecuación, todo lo voy a dividir entre 4, 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 porque recuerden que el objetivo es que el coeficiente del término cuadrático sea 1. Por eso divido entre 4. Por lo tanto, si hago eso, pues aquí me queda un x cuadrada menos 5 cuartos de la x igual, perdón, más 7 cuartos. Ya estaba haciendo ahí otras cosas que sí las puedo hacer, pero vámonos por las piedritas. Ahora bien, acuérdense que lo que voy a hacer es, el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para ese objetivo, lo que voy a hacer es al 5 cuartos lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Fíjense cómo aquí está medio, como que parece que es diferente, ¿no? Pero es lo mismo, aquí me dio un 3, por eso el 3 lo dividí entre 2 y lo elevé al cuadrado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Que la división no me da un número entero, me da un número racional. Pero es un número racional, pues, o sea, no se espanten, es un número racional. Y saben cómo dividir números racionales. Y la división de números racionales es el producto de extremos entre el producto de medios. Por lo tanto, yo sé que eso me da un 5 octavos. Y si ustedes lo elevan al cuadrado, aplicando propiedad de los exponentes, 5 al cuadrado me da 5 y 8 al cuadrado me da 64. O sea, ya ese es el número que debo de agregar, no, con lo que deben de completar, perdón. Eso quiere decir que aquí van a tener un x cuadrada, menos 5 cuartos de x, y luego van a completar el trinomio precisamente con ese más 25 64 avos. ¿Es un número feo? Pues no, o sea, todos son iguales. Dime 24. ¿No se podría simplificar el 25 64avo? Dime, ¿qué es simplificar la fracción? Dividir el numerador. Ah, es cierto, perdón. Ok, ¿sale bien? Entonces fíjense cómo ahí está la parte bien bonita. Cuando ustedes se acuerdan del concepto, no necesitan preguntarle a nadie qué hay que hacer. Porque ahorita su compañera se contestó sola. Eso es lo padre de aprenderse los conceptos. No necesito de nadie para poder lograr mis objetivos. Y eso es lo que deben de aprender a lo largo de la vida, ¿no? No necesitan de nadie. Pueden hacerlo ustedes solos. Posiblemente les cueste mucho trabajo, pero lo logran. Y ya si alguien llega y los ayuda, pues gracias a Dios, ¿no? O sea, es más rápido. Pero ustedes deben poder hacer todo, solos, sin necesidad de nadie. Obviamente, ya que completé el trinomio, también debo de entender que estoy aplicando una operación inversa porque hay un número que no me va a servir para el cálculo. Y ese número que no me sirve es el menos 7 cuartos. Pero, como debo de aplicar conceptos, vamos a aplicar la propiedad de la igualdad. Y eso indica que la operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que hago en el miembro derecho. Dime 43. ¿Por qué no se escribió el concepto de división de números racionales? Porque
completar el trinomio cuadrado perfecto se hace con este número que siempre divides entre 2 y siempre elevas al cuadrado. Entonces, el cálculo de esto es propiamente porque tú vas a completar el trinomio. ¿Con qué lo vas a completar? Con el 2564. Ya, eso es completar el trinomio. Ah, pero ¿cómo obtienes ese número? Pues tienes que aplicar todo lo que tú ya sabes. O sea, vuelvo a repetir, es un concepto robusto donde, como debes de lograr un objetivo, tú calcula cuál es el número. ¿Cómo lo calculaste? Mentalmente. Como es un cálculo mental, no tengo que estar explicando o no tengo que estar diciendo todo lo que se hizo. ¿Qué hiciste mentalmente? División de números racionales, propiedad de los exponentes y definición de potencia. ¿Sale bien? Pero ahí no es necesario escribir el concepto, ya escribiste el objetivo. Y aquí solamente te estoy diciendo... ¿Ya está implícito el concepto? Ah, es que eso tú lo tienes que calcular mentalmente. O sea, en otras palabras, no hay que hacer nada. Esto que estoy poniendo, esto ni lo debería de poner, porque es mental. Y todo eso que haces mental, pues ya viene dentro de el número que tú tienes que agregar. O sea, ¿cómo vas a lograr el objetivo? Con muchos conceptos. No me importa cuál sean, pero hazlo. Por eso es tu objetivo, no es tu concepto. ¿Qué lleva ese objetivo? Muchos conceptos. Simplemente hazlos y ya, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso es mental, ¿no? Esto que estoy escribiendo aquí, esto ni hay que escribirlo, porque lo haces mental. Pero bueno, se los escribo ahí porque de manera didáctica observo visualmente lo que está ocurriendo. ¿Sale bien? Sí. Profesor, tengo Dime. una duda. Dime. ¿Por qué se calculó, bueno, por qué se le hizo la división al número racional de 5 cuartos y no al de 7 cuartos? Porque habíamos mencionado por aquí arriba que este término que se llama término lineal es el que tú vas a utilizar de referencia para poder hacer toda esa situación. Puede ser uno o el otro, ¿no? O sea, si yo veo este 4 y este 4, yo digo, pues son iguales. Pero no son iguales. ¿Por qué no? Porque este es el término lineal y este es el término independiente. Y entonces les había explicado hace un rato que cuando tú estás elevando un binomio al cuadrado, te va a surgir un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Por eso, el término cuadrático tú ya lo tienes. El término lineal ya lo tienes. Pero este no te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque ese fue el producto de una suma de términos semejantes en términos lineales. Y ahorita no te sirve ese. Lo que te sirve es el que exactamente te complete el trinomio. Y el que exactamente te complete el trinomio, a ver si lo alcanzan a ver. Si se dan cuenta que aquí hay una A y aquí hay una A, ¿no? Y aquí hay una AB. O sea, aquí están los dos. Estos dos están en el segundo término. Por eso se toma de referencia el segundo término. ¿Por qué? Porque la A ya la conocen y el que no conocen es la B. Y este que está aquí no tiene nada que ver con el trinomio cuadrado perfecto porque simplemente es el resultado de una ecuación. No es porque sea precisamente el que te genere el trinomio cuadrado perfecto. Por esa razón, lo que debes de considerar única y exclusivamente es el coeficiente del término lineal, pero no el término independiente. Porque ese término independiente tú no estás segura que este número sea el del trinomio cuadrado perfecto. O sea, este que está aquí es una A cuadrada y este que está aquí es en un 2AB. Pero este no. Por eso se toma el del término lineal, no se toma el del término independiente, porque ese precisamente no te sirvió para factorizar. Ahí posteriormente analizaremos todos los casos de jalón para que veas cuál sí se puede y cuál no se puede. ¿Sale bien? Ok, bueno, entonces una vez que ya hicimos el completar el trinomio cuadrado perfecto y que también ya hicimos la propiedad de la igualdad, sabemos que lo que sigue es factorizar. 16. Dime. En 25, 64 cuando la puso en abajo, sí. Sí, es que le puse control Z, control Z, control Z y por eso se borró. ¿Qué número de lista me dijiste? 16. Ok, sí lo había puesto, pero ya ven que les digo que cuando hago el control Z para ir borrando lo que voy escribiendo de más, luego me emociono y borro cosas de más, ¿no? Bueno, entonces, ya sabemos que vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ya les había explicado que siempre que van a factorizar el trinomio cuadrado perfecto, se escribe un binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque es lo mismo uno y el otro, solamente hay que saber cómo se obtiene.
Y les había dicho que para obtener el binomio hay que obtener raíz cuadrada del primero y raíz cuadrada del segundo. Pero por definición, por propiedad de los exponentes, es obtener la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador. Dime 18. Había dicho que se sacan la raíz del primer término y el tercero, ¿no? Sí, por eso, es el primero y el tercero. Bueno, es que ahorita dijo el primero y el segundo. ¿Ah, sí? Ah, ok, entonces no me fijé. ¿18 me dijiste? Sí. Ok, va que va. Sí, luego el cerebro no se conecta adecuadamente, ¿no? Pero es normal, pues eso lo ocurre a todos. De hecho, ahí hay una dicho que también lo que se debe de considerar es única y exclusivamente el signo, solo el signo, no lo demás, porque lo demás ya está involucrado en las dos raíces. Lo que debo de considerar es el signo del término lineal. Por eso sé que aquí es una operación resta. Pero por la conceptualización que les había dicho, ¿no? De aquí se obtiene la x, de aquí el 5 octavos, el 5 cuartos y la x ya prácticamente salieron de estos dos, pero lo único importante que hace falta es el signo. Ahora bien, en el miembro derecho, espérenme tantito. En el miembro derecho sabemos que lo que hay que hacer es una suma o una resta de números racionales, no importa. O sea, podemos dejarlo como suma de números racionales. Si me escriben resta, pues también es lo mismo. O sea, suma y resta tienen la misma jerarquía, a eso me refiero. Y por lo tanto, sabemos que el procedimiento es que escribes el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo sabemos que es 64. No siempre es el mayor, pero ya saben cómo calcularlo, ¿no? O sea, nada más es, si no están seguros, calcúlenlo y ya está, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo, saben ustedes que hay que dividir mínimo común múltiplo entre denominador, me da 16, y 16 por el de arriba, utilizando obviamente ley de los signos, me va a quedar un 16 por 7, que es 6 por 7, 42, llevo 4, 7 por 1, 7, y 4 son 11, me da 112. Acuérdense que las multiplicaciones hay que hacerlas mentales, porque hay que irse familiarizando con que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. Luego escriben la operación, vuelven a repetir lo mismo, es dividir mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da 1, y 1 por el numerador, obtengo un 25, y ya hice la suma de números racionales. Obviamente ahí viene involucrado ley de los signos, todo lo que es el procedimiento, el cálculo del mínimo común múltiplo, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí, lo que hacemos simplemente es una operación inversa. La operación inversa, les dije, la más importante es el cuadrado. Por lo tanto, yo voy a comenzar con una raíz cuadrada de los números que están aquí en el numerador. Sabemos entonces que ahí debo de aplicar algo que se denomina ley de la resta. Y si hago ley de la resta, al 112 le resto 25, aquí me faltan 7, llevo 1, son 3 y 8, 11 y ya, son 87. Por lo tanto, me queda un menos 87 dividido entre la raíz de 64, pero sabemos que la raíz de 64 es exacta, por lo tanto, simplemente aquí escribimos un 8. Entonces, viene precisamente, vuelvo a repetir, operación inversa, ley de la resta, y le agregamos definición de radicación, porque estoy haciendo el cálculo de la raíz cuadrada de 64, que sí se puede, ¿no? Luego, me doy cuenta que aquí hay una resta de 5 octavos, la operación inversa es una suma, no hay que escribir el signo, aquí simplemente escribo el 5 octavos, y me acuerdo que esta raíz tiene un doble resultado que es más y menos debido precisamente a la definición de radicación, y por lo tanto este es el valor de la x. Y entonces ahorita viene algo que les va a cambiar el contexto de todo lo que han aprendido de manera muy repetitiva, y es menos 87 yo puedo racionalizar el radicando. Racionalizar el radicando, ya me habían dicho que es factorizar, pero si ustedes se acuerdan, a ver, el 87 se puede dividir entre 3, pues vamos a ver, 8 entre 3 me da 2, sobran 2, toca de a 9, y luego el 29 es un número primo, por lo tanto no se puede factorizar en más números que tengan raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, racionalizar el radicando va a ser, se los voy a escribir aquí, esto se los voy a escribir aquí de manera mental, para que les quede bien dicho. Una raíz de menos 87 la vas a factorizar como la raíz de 87
multiplicado por la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es algo que se llama el número imaginario. Por lo tanto, cuando ustedes calculen esa racionalización del radicando, les va a quedar entonces que la x es, vamos a agregar de una vez la suma de números racionales, porque se puede hacer al mismo tiempo, suma de números racionales, y entonces el mínimo común múltiplo sabemos que es un 8, aquí me queda un 5, luego el más menos, y va a ser una raíz de 87 que no puedo racionalizar el radicando, pero me va a quedar multiplicado por un menos 1, por lo tanto esto va a ser un número imaginario. Los números imaginarios tienen muchas aplicaciones, sobre todo en las comunicaciones. El que exista la comunicación por telefonía celular es gracias a los números imaginarios, porque en la fibra óptica no solamente están mandando una señal. Acuérdense que en una fibra óptica se mandan muchísimas señales y todas esas obedecen a números imaginarios. Por eso la aplicación de números imaginarios es tan grande, ¿no? Y de ahí es importante que entiendan. 18. Dime 18. Profe, ¿no es menos 87? Por eso aquí escribí un menos 87. Aquí es menos 87. Entonces, lo que deben de quedar en claro es que las raíces de números negativos existen. Sí, obvio, sí existen. ¿Por qué? Porque son los más importantes en la tecnología. ¿Cuál es la raíz de un número negativo? Es la raíz del número positivo por el número i. Esa es una raíz de un número negativo. Así que por favor, ya quítense de la idea el que les hayan dicho que no existen las raíces de los números negativos. Sí existen, siempre han existido. Nada más que a veces es una forma fácil de decir que no existen para no explicar por qué no existen, ¿no? Bueno, más bien, ¿por qué sí existen? Dime. Ese como símbolo es un 1, pero no podría ser menos 1, así como la raíz. Por eso es menos 1, pero la raíz de menos 1 a la raíz de menos 1 se le conoce como el número imaginario. Este es una i manuscrita. Acuérdate que la i es así, ¿no? Ah, pensé que era un 1. No, es una i. Gracias por decírmelo para que quede bien aclarado, ¿no? Porque también si lo haces muy abierta ya aparece una L, ¿no? Por ahí hubo un alumno que me dijo, es que el infinito yo lo escribí así. Le digo, no inventes, ese no es infinito, ¿no? Ese es 0, 0, porque el infinito se escribe así. Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo escribir, ¿no? Así que esto es una I manuscrita. Pero si lo hacen más grande ya aparece una L, ¿no? Por eso hay que ponerle el puntito para que parezca en realidad una I manuscrita, ¿no? Y por lo tanto, entonces ya puedo decir que el valor de x1 es el 5 más la raíz de 87 multiplicado por el número imaginario dividido entre 8 y que la x sub 2 es un 5 menos la raíz de 87 multiplicado por un número imaginario entre 8. Y de ahí ya tengo los dos valores de mi ecuación de segundo grado. Vuelvo a repetir, o sea, no se vale que me digan no tiene solución porque es la raíz de un número negativo. No, todas tienen soluciones porque todas las raíces de números negativos me generan números imaginarios. Ahorita les estoy presentando el número imaginario i. Y el número imaginario i tiene que ver con el eje de las abscisas. Ya saben que el eje de las abscisas no se llama eje de las x. Esta es otra razón. Luego viene el otro eje, que es el eje de las ordenadas, y ese va con el número imaginario j. Y luego viene el otro eje, que el otro eje es el eje z, y que es con el número imaginario k. Y ya luego les van a enseñar que aquí existe un acento circunpléjico y que eso tiene que ver con el vector unitario. Y eso lo van a empezar a utilizar en física. Entonces son un montón de cosas. Acuérdense que por ahí les mandé un video. ¿Sí les mandé el video? Del detalle es que tú debes de especificar que hay un resultado y hay que hay dos resultados. Algunos te dicen x1,2. Así que padre, pero dime cuál es el 1 y cuál es el 2. O sea, eso me lo tienes que explicar. Lo que necesito es que tú me digas por qué el 1 es con un signo y por qué el otro es con otro signo. Entonces esto... no es que esté mal, pero me tienes que explicar que hay dos valores. Y muchas veces si te quedas aquí, pues ni siquiera sabes qué quiere decir el 1,2, ¿no? Por eso es importante que el resultado de la evaluación, acuérdate que ya nada más nos queda una evaluación, me escribas quién es x1 y quién es x2 cuando estemos hablando de completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdate que completar el trinomio cuadrado perfecto es por operaciones. Y la otra cosa es satisfacer la ecuación, donde de todas maneras también me estás obteniendo el valor de x1, que ya habíamos dicho que es por operación inversa, y el de x2, que también es por operación inversa.
O sea, aquí es satisfacer la ecuación y aquí es que me digas cuál es la operación que vas a realizar. ¿Sale bien? Ah, sí, pero a lo que me refería era si estaba mal si a la raíz le poníamos menos 87 y no 87 por un número imaginario. Sí, sí está mal. ¿Por qué? Porque no me estás explicando el concepto importante. Y el concepto importante es que tú ya sabes que la raíz del número 1 es el número imaginario. Entonces, si tú lo dejas como aquí arriba, ahí te están faltando conceptos. Por eso hay que explicar bien los conceptos. Cada concepto que te expliquen ya lo debes de saber aplicar. Precisamente para eso son todas las conceptualizaciones que te dan, ¿no? ¿Qué es el número de un número de Avogadro es una definición. Pero ¿qué es la entalpía? ¿Qué es la entropía? ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Qué es o sea, todos esos conceptos es para que tú los manejes y que ya hables, obviamente, adecuadamente, y para que lo que sigue, que es la aplicación de todo esto, para que tú desarrolles tecnología, ahí es diferente, ¿no? O sea, por eso necesitas aprenderte bien los conceptos y todos hacerlos bien. No decir, es que se me olvidó uno, es que me faltó uno. No. El ejercicio que estoy ahorita proponiendo es un 10x cuadrada más 20x más 10 igual con 0. Sabemos que lo primero que hay que hacer es simplificar la ecuación. Por eso, para que el coeficiente del término el coeficiente del término cuadrático sea 1, estoy dividiendo todo entre 10. Por eso el resultado es x cuadrada más 2x más 1 igual 0. Ahora bien, para completar el trinomio cuadrado perfecto, que es mi objetivo, este 2 del término lineal lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Me acaban de responder que ese resultado es la unidad. Pero entonces díganme qué están observando ahí. 15. Dime 15. Que ya está completo el trinomio cuadrado perfecto. Exacto, ya está completo. Y como ya está completo, ya no hay que completarlo. Porque si se dan cuenta, ese 1 es el que me hace falta. ¿Por qué me hace falta? Pues porque lo acabo de calcular. Eso es lo padre, ¿no? Y entonces, como lo acabo de calcular y ya me di cuenta que es el 1, entonces ya no lo completo, sino lo que hago directamente es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si yo factorizo, habíamos mencionado que es la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero, entendiendo que lo primero que debo de declarar es que es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, al obtener las raíces, aquí me queda una x, aquí me queda un 1. Ya habíamos mencionado que el signo del término lineal es el que yo voy a considerar como operación del binomio. Por lo tanto, aquí hay un más. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues resulta que no hay, que del lado derecho no hay nada que hacer, porque no completé el trinomio y por lo tanto no apliqué propiedad de la igualdad. Pero si se dan cuenta, eso es por lo que está ocurriendo. O sea, no es porque les diga Froilán ahora hay que hacer eso, sino es lo que ustedes están observando en cada momento. En cada resultado deben tomar decisiones de qué es lo que se debe de hacer. Por lo tanto, si yo voy a calcular el valor de la x, sabemos que eso obedece a la conceptualización, que es la operación inversa. Por lo tanto, como la potencia es la principal operación, pues la operación inversa es la raíz cuadrada de 0. ¿Alguien sabe cuál es la raíz cuadrada de 0 y por qué? 43. Dime 43. La raíz cuadrada de 0 es 0 porque dos números que multiplicados tienen 0 es 0. Ok, acuérdate que es qué número multiplicado por sí mismo dos veces, no es dos números. Entonces, el número que multiplicado por sí mismo dos veces te da el 0, pues precisamente es el 0. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 0 pues es 0, ¿no? Ah, pero le tienes que poner un más menos. Ah, sí, pero más menos pues sigue siendo 0, ¿no? No pasa nada. Y por lo tanto, la x con la otra operación inversa resulta que es menos 1. Y entonces, dígame cuánto vale x1. 49. Dime 49. Menos 1. Ok, vale, menos 1. ¿Por qué 49? Pues porque ya no tendríamos que hacer como la operación del más menos, porque pues nos seguiría dando 0. Entonces, menos 1, por ejemplo, menos 0 sigue siendo menos 1, o menos 1 más 0 sigue siendo menos 1. Ok, muy bien. ¿Sí se dieron cuenta? Dijo dos palabras diferentes. Una dijo, no tiene caso. Y la otra dijo, es que si tú le sumas 0, te da lo mismo. Pero si tú le restas 0, te da lo mismo. Eso quiere decir que sí importa. O sea, sí importa sumarle o restarle. Por eso la x1 es
menos 1 y proviene de la suma con 0, pero también existe una x2 y la x2 proviene de una resta con 0. Eso quiere decir que sí tiene dos resultados, que es ese y el otro. Ahora viene la parte importante. ¿Esto en qué me va a servir cuando esté graficando? Si ustedes tienen una f de x que es una f de x que es 10x cuadrada más 20x más 10, resulta que la gráfica va a estar en x menos 1,0. Eso ya lo habíamos explicado por qué. 4. Dime 4. Profe, ¿no faltó escribir al lado de operación inversa definición de radicación? No, porque no hay que hacer nada. Ah, pues sí, de todas maneras sí tienes que hacerlo. Sí, porque sí lo estás haciendo. Tienes que saber por qué, ¿no? Sí, tienes razón. La definición de radicación es para que tú me digas cuál es el resultado. ¿Qué número me dijiste? 4. Ok, sí, tienes razón. Porque hay que explicar por qué lo hiciste, ¿no? No nada más es porque sí. Toda raíz de 0 es 0. ¿Por qué? Porque sí. No, hay que explicar por qué. Muy bien, tienes razón. Sale bien. Entonces, de ahí la gráfica me llevaría a que, y ustedes ya lo habían hecho anteriormente, ¿no? Acuérdense que para obtener estos puntos que están aquí, habíamos dicho que el 10x cuadrada más el 20x más el 10 lo igualaba a 0. Y eso es lo que acabo de hacer aquí. Igualé a 0 y obtuve los 2 puntos. Pero resultó que nada más es un punto. Entonces, como nada más es un punto, resulta que el punto es menos 1,0. Y entonces tendrían que sustituir un f de 0, por ejemplo. Y si hacen un f de 0, les va a quedar un 10 por 0 al cuadrado más 20 por 0 más 10. Por lo tanto, f de 0 da por resultado un 10. ¿Qué quiere decir que f de 0 sea 10? Dime 10. 46. Dime 10. Ay, Dios mío. Que 0, de 0 que depende de f es igual a 10. Ah, sí, pero quiere decir algo más. 46, dime. Que la ordenada es 10. Ok, muy bien. Quiere decir que la ordenada es 10. O sea, la abscisa es 0 y la ordenada es 10. Eso es lo que quiere decir. Acuérdense que eso es importante en la interpretación, ¿no? Las funciones son interpretaciones. Por eso alguien me preguntó la clase pasada, ¿no? Nada más hago 5, nada más quiere que haga 5. Le digo, no, pues a los que quieras, ¿no? Si quieres haz 20, haz 20, ¿no? Pero lo importante es que mecanices y también te sepas la conceptualización. Eso quiere decir que hay otra coordenada. Acuérdense que esta dijimos que es menos 1,0. Pero hay otra que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente estoy haciendo diferentes escalas, ¿no? Y eso lo que implica, entonces, es que la gráfica viene de por acá, llega a este punto y se regresa. Si ustedes se acuerdan, todas las gráficas que habíamos hecho hacían esto. Atravesaban en 2 puntos al eje de las abscisas. Pero resulta que esta nada más toca al eje de las abscisas. Por eso la abscisa me da la misma. Esa es la razón. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando sea imaginaria, lo que va a ocurrir es que la parábola nunca corta el eje de las abscisas. Por eso me da un número imaginario. Porque jamás va a cortar al eje de las abscisas. Imaginario jamás toca el eje de las abscisas. El mismo valor 2 veces es que solamente lo toca en un punto. Y cuando me da 2 resultados es porque la atraviesa y la toca en 2 puntos. Pero eso ya es una interpretación que yo voy a hacer con respecto a funciones. Que eso ya es lo que sigue. ¿Sale bien, chiquillos? Una ecuación de segundo grado solamente te da puntos. Y esos puntos, vuelvo a repetir, es 2 puntos, porque está cortando en 2 puntos la parábola a el eje de las abscisas, porque la corta en un punto o porque nunca la corta. Porque resulta que por aquí está el eje, aquí está el otro eje y la parábola está por arriba o está por abajo, ¿no? También hay esa posibilidad. Pero ahí lo importante no son los puntos, lo que importa es la gráfica. O sea, cómo va la gráfica, todo este comportamiento es lo importante. Por eso una ecuación de segundo grado es apenas un pedacito de todo lo que es importante. Por eso, cuando les explicamos lo que es completar el trinomio cuadrado perfecto, hay muchos que dicen, no, qué miedo. Y no. O sea, eso es apenas lo que te da el inicio de todo un panorama súper amplio que es la industria. Por eso es importante que sepan hacerlo. No importa que sean números bonitos como el que me acaba de dar,
que sean números racionales, que se ven un poquito más feitos, o que me den números racionales, ¿no? No importa. Lo importante es que sepan qué hacer con los resultados que les den. Es tomar decisiones. Eso es lo importante en álgebra. Aprende a tomar decisiones y no que te tengas que estar acordando lo que te dijo el maestro que es lo que debes de hacer. Tú toma decisiones. Siempre va a haber resultados diferentes. Toma decisiones. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo, profesor, esa, ¿cómo se llama? Esa gráfica sigue siendo una parábola. Sí, ¿por qué? Porque les había dicho que todas las ecuaciones de segundo grado tienen una curva. Las ecuaciones de tercer grado tienen una curva, tienen dos curvas o tienen una curva y una curva. Las ecuaciones de cuarto grado tienen una curva, dos curvas, tres curvas o tienen una curva, dos curvas, tres curvas. Y así. Entonces todas las de segundo grado básicamente van a ser parábolas. Obviamente puede cambiar porque en algún momento te voy a decir f de x, y es x cuadrada más y cuadrada menos 6x menos 8y más 25. Y eso también es una función, pero es una función que depende de dos variables. ¿Cuál es una función que depende de dos variables? Pues cuando tú estás haciendo la comida, una variable es la temperatura que le estás poniendo y la otra variable es la cantidad de volumen que tú le estás poniendo. Como consecuencia, si tú estás calentando agua, debido a las dos variables, que es la temperatura y la otra que es el volumen, o sea, a mayor temperatura, y si tú tienes mucho volumen, se va a tardar más en evaporar. Pero si tú tienes menos volumen, se va a evaporar más rápido. Y cosas por el estilo. Entonces, ahí tienes que entender que las gráficas dependen de muchas cosas. Pero sí es bueno que tengas que si es de segundo grado es una curva, tercer grado, dos curvas, etcétera, etcétera. Y es lo que ya te va introduciendo a lo que es la aplicación, ¿no? El álgebra solamente son las herramientas. Lo bonito viene al rato, cuando ya empiezas a aplicar, y la aplicación es en geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral y todo lo que es la superior. Porque probabilidad y estadística más bien es lenguaje español. Si tú hablas bien lenguaje español, entiendes probabilidad y estadística. Si no, vas a reprobar lenguaje, vas a reprobar probabilidad y estadística. No es complicada la probabilidad, pero sí habla de mucho lenguaje, ¿no? Ahí sí es linda la probabilidad porque en verdad te das cuenta si las personas saben hablar bien en español o no saben hablar bien en español. ¿Alguna otra duda?